Bienvenidos a un episodio que los dejará sin aliento. Hoy nos adentraremos en las sombras de la historia para desentrañar los misterios más escalofriantes y sorprendentes de Vlad el Empalador, también conocido como Drácula el vampiro. Descubriremos sus oscuros orígenes, el verdadero significado de su nombre y cómo sus tácticas de terror aún resuenan en nuestra cultura. ¿Sabían que su brutal método de ejecución inspiró el propio nombre de Drácula? ¿O que algunos creen que sus actos en vida podrían haberlo condenado a vagar como un vampiro en la eternidad? Prepárense para un viaje lleno de suspenso, miedo y fascinación por el mundo de lo desconocido. Suscríbanse, únanse como miembros al canal y no se pierdan ni un segundo de esta escalofriante aventura. Yo soy el documentalista y esto es la aterradora vida de Vlad el Empalador, el Drácula real. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista Vlad el Empalador, también conocido como Vlad Tepes o Drácula. Fue un príncipe de Valaquia en el siglo XV, cuyo reinado estuvo marcado por una violencia brutal y un deseo implacable de proteger su tierra de sus enemigos. Nacido en 1431, el hijo del príncipe Vlad Drácul. Su sobrenombre, Drácula, significa hijo del dragón, en referencia al padre, que era miembro de la Orden del Dragón. Sus primeros años de vida estuvieron marcados por la lucha de poderes en la región y la creciente amenaza del Imperio Otomano. Como rehén político en manos de los otomanos durante su juventud, Vlad y su hermano fueron sometidos a un cautiverio cruel y tortuoso. Este periodo oscuro de su vida alimentó un profundo odio hacia sus captores que, a su vez, influyó en las tácticas crueles que empleó durante su reinado. Al llegar al poder en 1456, Vlad Tepes se convirtió en un líder despiadado que utilizó el terror como herramienta para mantener a sus enemigos a raya. Sus tácticas incluían la impalement, un método de ejecución en el que las víctimas eran atravesadas por estacas afiladas y luego dejadas morir lentamente en un tormento inimaginable. Esta práctica le valió su apodo de Empalador. Vlad el Empalador fue un líder astuto y temido que luchó incansablemente para proteger su reino de las invasiones y las amenazas internas. Aunque su reinado fue breve y sus métodos brutales le ganaron una reputación infame, la historia de Vlad el Empalador sigue siendo un relato fascinante y aterrador, que mezcla la realidad con la leyenda, ofreciendo un vistazo escalofriante a la vida y la época de este sanguinario príncipe de Valaquia. La maldición de Valaquia. En las sombras de la historia, donde lo real y lo legendario se entrelazan, yace la maldición de Valaquia, un misterioso relato que se origina en la época del infame Vlad el Empalador y que, hasta el día de hoy, sigue evocando temor y fascinación en aquellos que se adentran en su oscuro legado. Vlad Tepes, el príncipe que gobernó Valaquia con puño de hierro y terror en el corazón de sus enemigos, enfrentó numerosas adversidades a lo largo de su vida. Pero fue su lucha final la que marcaría el comienzo de la maldición de Valaquia. Se cuenta que, en un intento desesperado por proteger su tierra y su linaje, Vlad invocó fuerzas oscuras y misteriosas para ayudarle en su cruzada.
Cuenta la leyenda que, en sus últimos días, Vlad Tepes firmó un pacto con entidades sobrenaturales, maldiciendo a sus enemigos y jurando que regresaría de la muerte para vengarse de aquellos que lo traicionaron. Esta maldición se manifestaría en su vida y en la de sus descendientes, trayendo desdicha y desgracia a quienes osaran cruzarse en su camino. Algunos relatos afirman que el espíritu de Vlad el Empalador no encontró descanso en la muerte y sigue acechando las tierras de Valaquia, buscando a aquellos que lo desafiaron en vida y vengándose de sus enemigos. Los lugareños hablan de visiones de un hombre vestido de negro, con una sonrisa siniestra y unos ojos que arden como el fuego de la venganza, apareciendo en las noches más oscuras y desapareciendo sin dejar rastro. La maldición de Valaquia se ha convertido en un mito enraizado en la cultura y el folclore de la región. Un relato lleno de misterio y terror, que aún resuena en la imaginación de aquellos que se atreven a explorar las sombras del pasado. Ya sea una historia verídica o simplemente una creación literaria nacida del miedo y la superstición, la maldición de Valaquia sigue siendo un testimonio del poder que las leyendas y el terror pueden ejercer sobre la mente humana. El pacto de Vlad. Se dice que, durante un momento de desesperación, Vlad buscó la ayuda de un ser de poder y conocimiento sobrehumano, un enigmático brujo que habitaba en lo profundo de la espesura de los bosques. El encuentro entre Vlad y el brujo tuvo lugar en una lúgubre cueva, iluminada únicamente por la luz parpadeante de antorchas y con la oscuridad más absoluta acechando en sus sombras. El brujo, un ser enigmático y de rostro envejecido, reveló a Vlad su conocimiento sobre las artes oscuras y los secretos del más allá. A cambio de ese poder y la habilidad de vencer a sus enemigos, Vlad aceptó pagar un precio terrible. El pacto establecido entre Vlad y el brujo consistía en un intercambio de favores. Vlad recibiría la ayuda de las fuerzas sobrenaturales en su lucha por el poder y la venganza, pero a cambio estaría eternamente ligado a estas oscuras entidades, y su alma sería condenada a vagar en las sombras durante toda la eternidad. Sin temor a las consecuencias, Vlad firmó su nombre en un antiguo pergamino, sellando su destino y uniendo su alma a las fuerzas del inframundo. El pacto, imbuido de oscuridad y misterio, otorgó a Vlad un poder inimaginable y aterrador, permitiéndole desatar una violencia y crueldad nunca antes vistas en Valaquia. Sin embargo, este poder vino acompañado de un precio terrible, y la maldición resultante seguiría atormentando la tierra y sus habitantes durante siglos. Aunque es difícil determinar la veracidad de este escalofriante relato, la historia del pacto entre Vlad el Empalador y las fuerzas sobrenaturales continúa cautivando y aterrorizando a aquellos que se adentran en las sombras del pasado. Es un cuento que resuena con la fascinación humana por lo desconocido, lo prohibido y la insondable oscuridad que habita en los rincones más profundos de nuestro mundo. Pruebas de su existencia. Las historias de Vlad el Empalador y su supuesta transformación en Drácula, el vampiro, han sido objeto de fascinación y especulación a lo largo de los siglos. La verdad detrás de estos cuentos sigue siendo un misterio, pero hay pruebas, tanto antiguas como modernas, que sugieren que tal vez algo de verdad se esconde en estas historias de terror. Pruebas antiguas. Crónicas y testimonios de la época. Los escritos contemporáneos a Vlad, especialmente los documentos alemanes y rusos,
describen en detalle sus actos de crueldad y su sed de sangre. Estos documentos han llevado a algunos a creer que la figura histórica de Vlad el Empalador pudo haber sido el origen de las historias de vampiros. El nombre Drácula, Vlad, es conocido como Drácula debido a su padre, Vlad II Drácul, quien fue miembro de la Orden del Dragón. Drácul, en rumano, significa dragón o diablo. Y su hijo Vlad adoptó el nombre Drácula, que significa hijo del dragón o hijo del diablo. Este nombre, con su conexión con lo demoníaco, ha alimentado las historias de que Vlad pudo haber sido un vampiro real. Pruebas modernas. La leyenda de Drácula de Bram Stoker. Aunque la novela de Bram Stoker fue escrita en 1897, mucho después de la muerte de Vlad, es innegable que la figura histórica de Vlad el Empalador inspiró al autor en su creación del icónico personaje de Drácula. Muchos elementos de la vida de Vlad, como su brutalidad y sus vínculos con Transilvania, aparecen en la novela y han contribuido al mito de que Vlad era en realidad un vampiro. La investigación histórica y antropológica. Los estudios modernos sobre Vlad y las prácticas culturales de su tiempo han revelado algunas conexiones interesantes con las leyendas de vampiros. Por ejemplo, en la Europa del Este medieval, se creía que aquellos que cometían actos de gran crueldad en vida podrían convertirse en vampiros después de la muerte. Esto ha llevado a algunos investigadores a especular que las atrocidades cometidas por Vlad podrían haber dado origen a la creencia de que se convirtió en un vampiro. La persistencia del mito en la cultura popular. A lo largo de los años, la leyenda de Vlad el Empalador como Drácula el vampiro ha sido objeto de numerosas películas, libros y obras de teatro. La persistencia de este mito en nuestra cultura es una prueba de su poder e influencia, lo que sugiere que, en cierto nivel, la figura de Vlad el Empalador como un ser inmortal y sediento de sangre sigue viva en nuestra imaginación colectiva. Si bien no hay pruebas concluyentes de que Vlad el Empalador fuera realmente un vampiro, las conexiones entre su vida y las leyendas de vampiros son innegables. En última instancia, la verdad detrás de estas historias aterradoras e intrigantes sigue siendo un enigma, pero el legado de Vlad el Empalador como Drácula, el vampiro, continúa cautivando y aterrorizando a las generaciones. Yo soy el documentalista y esto fue la aterradora vida de Vlad el Empalador, el Drácula real. Saludos especiales para los nuevos miembros del canal: Jimena, Bárbara Elizabeth Moreno Muñoz, Alma Rosa Sánchez Mora, Alan Hill, Guillermo Méndez, Jackson Núñez, Carmen Arredondo, Juan Diego González Quintero, Adi Corona, Lili Montes, Josué Arias, Jorge Ramos, Raúl Amaro, Fabi Albarrán, Berito Toshi, Sara, Dionisio GZ, Claudia Cárdenas, Eliezer Yáñez, Brenda Díaz, Eliani García y Elizabeth Hernández. Gracias y hasta la próxima. ¿Estás listo para explorar lo desconocido? Conoce criaturas misteriosas e inimaginables en mi nuevo libro, desde entidades míticas hasta leyendas urbanas. Este libro te llevará a un mundo de fantasía y misterio. No te pierdas la oportunidad de descubrir historias únicas e inolvidables. Adquiere la Enciclopedia del Miedo hoy mismo.
Yo soy el documentalista, llevándote a través de lo desconocido.